Título: Cuando las velas se apaguen, en los abismos de la mente, por Thomas Arriani, con la musicalización del talentoso director Emilio Verdú. Al compás del ocaso, el sol comenzaba su descenso pausado en el horizonte, tiñendo los rayos con una oscuridad inusual que abrazaba el mundo. Las nubes se desvanecían en tonos rojizos y morados, cediendo el día a la noche misteriosa. En la cocina, un hombre, cautivo de sus pensamientos, se sumergía en una tarea que fungía como refugio y desafío a la vez. Las notas de su inquietud resonaban en cada movimiento, como un allegro de emociones que llenaba el espacio. Cada gesto era una nueva armonía en esta sinfonía de introspección, mientras la melodía del crepúsculo envolvía su ser. Diálogo interno: no puedes permitir que te dominen. Segundo, controla tu mente de la misma forma que manejas estos ingredientes. Sus manos temblaban con ansiedad y determinación mientras manipulaba los ingredientes con obsesiva precisión. Cada corte, cada movimiento, ejecutado con minuciosa destreza, desterraba los demonios retorcidos en su mente. Las velas dispuestas en la mesa parpadeaban como una orquesta intermitente, lanzando sombras grotescas que otorgaban una dimensión siniestra al ambiente. Un toque macabro entrelazado con los pensamientos oscuros que rondaban su cabeza. Aquella ocasión era especial, pero las sombras en las paredes añadían un matiz tenebroso a la atmósfera expectante. Diálogo interno: ella vendrá, como siempre lo hace. Pero debo controlar esto, no dejar que el caos gane terreno. Sabía que ella llegaría puntualmente a las 21, su corazón palpitaba con mezcla de emoción y miedo, como un arpegio disonante que se desvanecía en el aire enrarecido. El aroma de la carne asada se entremezclaba con un rancio olor, como si surgiera de las profundidades de su mente perturbada. Sartenes y ollas en la estufa chisporroteaban siniestramente mientras el hombre luchaba por contener su creciente ansiedad. Horas invertidas en la elaboración de la receta del adagio, ahora burlas crueles, una trampa que lo envolvía en un laberinto de obsesiones. Diálogo interno: controla cada paso, como controlas tus pensamientos. No dejes que te arrastren. Cada ingrediente se transformaba en símbolo ominoso, cada paso en la preparación convertido en nota discordante en composición sin armonía. Las velas parpadeaban con frenesí, abriendo el cuarto movimiento, el scherzo. El hombre se sumía en recuerdos distorsionados, plagados de suspiros oscuros y risas maníacas que retumbaban en su mente como ecos de pesadilla. El reloj avanzaba, el tiempo parecía retorcerse y alargarse, un ser retorcido burlándose de su tormento. Diálogo interno: no importa cuánto dure esto, mantén la calma. No te dejes atrapar en el torbellino. Las manecillas se movían a su ritmo, la noción del tiempo desvaneciéndose en torbellino del minueto de emociones turbias y pensamientos inquietantes. El reloj marcó las 20:45, el hombre, entre agitación y aprensión, apenas creía que había pasado tanto tiempo sumergido en su propia mente. Sombras grotescas se multiplicaban, la radio emitía un zumbido inquietante que resonaba en su cabeza. El sonido de Tchaikovsky adquiría matiz psicótico, como cuerdas y acordes que tejían la trama de su tormento. Diálogo interno: sigue adelante. Ella está cerca, y puedes vencer esto. ¿Estará a tiempo?, preguntó, su voz parecía más un gemido de agonía. La expectación tornó pánico mientras la hora de su llegada se acercaba. Sus sentidos en alerta máxima, cada latido del reloj martilleaba en su pecho. Tensión tangible, melodía disonante creciendo en intensidad, mezclándose con la música de Tchaikovsky en cacofónico torbellino. Sombras, antes meros alargamientos, cobraban vida propia, deslizándose como espectros amenazantes. Murmullos incomprensibles se convertían en risas maníacas llenando el espacio con energía oscura. Manecillas del reloj marcaron las 21. Diálogo interno: aquí está. No permitas que te domine. Hombre se sentó con expresión desquiciada, ojos inyectados en sangre fijos en la puerta, esperando el advenimiento sobrenatural. Comida frente a él parecía visión distorsionada y repulsiva. Platos concebidos para presentación culinaria se habían convertido en horror gastronómico, aroma de carne mutado en hedor nauseabundo. Diálogo interno: resiste. No dejes que oscuridad te supere. Cada minuto aumentaba desesperación, mente adentrándose en paranoica oscuridad. ¿Dónde estás?, gimió, su voz temblorosa eco de locura. Velas, que habían creado iluminación serena,
ahora parecían llamas enloquecidas, ardiendo con intensidad ominosa. Hombre se levantaba y caía en ráfagas de agitación, pasos tambaleantes resonando mientras buscaba a amada en oscuridad. Minutos y horas desvanecían en torbellino de confusión y desesperación. Reloj avanzaba, indiferente a tormenta emocional. Noche avanzaba, línea entre realidad y pesadilla se volvía tenue. Diálogo interno, mantén la mente clara. No puedes permitir que te consuma. Hombre se hundió en largo, abismo de mente fracturada, luchando contra fuerzas invisibles empujando al borde de la cordura. Música de Tchaikovsky, acompañante siniestro, intensidad y complejidad crecientes, como si compositor poseído por misma locura que atormentaba al hombre. Sonidos distorsionados resonaban en su cabeza, entrelazándose con fantasmas danzantes. Cuando sol iluminó horizonte, luz pálida disipó sombras que habían oscurecido mente y entorno. En rincón, hombre yacía exhausto, mirada vacía fija en nada. Rostro demacrado y manos temblorosas contaban batalla interna librada en profundidades de su mente atormentada. En silencio que siguió a tormenta, pregunta quedó suspendida en aire, como presto que se resistía a desvanecerse, ilusión engendrada por angustia y paranoia, danza macabra de sombras creada por recovecos oscuros de mente. O quizás había trascendido con fines de cordura, explorando abismos más profundos de existencia humana. Velas, que habían arrojado luz sobre danza de tormento, habían consumido cera hasta último rastro, participado en ritual místico extinguiéndose con noche. Aroma rancio, que había llenado habitación con presencia opresiva, se desvanecía gradualmente, ecos perduraban en rincones oscuros de memoria. Hombre en limbo entre lúcido despertar y sueños desgarrados, territorio desafiante a noción de realidad. Fronteras entre ser y mundo difuminadas, solo marcas difusas de experiencia que luchaba por encontrar significado. Cicatrices emocionales noche eterna habían dejado huella profunda en alma, como tatuajes de intermeso. Cada risa maníaca, cada llanto incomprensible, cada paso tambaleante contribuido a sinfonía tumultuosa de mente fracturada. Sombras, extensiones, objetos inanimados, cobrado vida en percepción distorsionada, guardianes oscuros de pensamientos más sombríos. Música de Tchaikovsky, única compañía durante agonizante travesía, resonaba en mente como eco persistente. Cada nota, cada acorde, impregnados con emociones tumultuosas, compositor y hombre compartían conexión más allá de entendimiento. Melodía, ahora sin matices psicóticos, resonaba como lamento melancólico, recordando profundidades exploradas y demonios enfrentados. Final, tenue amanecer filtrándose lentamente, disipando sombras que habían oscurecido mente y entorno. Primeros rayos de luz acariciaban rostro demacrado, hombre sentía como viajero exhausto regresando de viaje a lo desconocido. En ese instante, no respuestas definitivas, resonancia persistente, experiencias noche anterior. Velas desaparecieron por completo, llama apagada como testimonio silencioso. Cicatrices emocionales perdurarían, recordando toque profundo transformado por oscuridad enfrentada. Fin. Epílogo por Emilio Verdú, director de orquesta, relato Cuando las velas se apaguen, en los abismos de la mente. Queridos lectores, hoy me encuentro ante ustedes para compartir las profundas impresiones que me embargaron al dirigir con pasión y devoción la sinfonía de movimientos que conforman esta extraordinaria obra, Cuando las velas se apaguen, en los abismos de la mente. Con cada nota que resonó y cada matiz que se entrelazó, experimenté un viaje emocional que me llevó a los abismos de la mente humana, a la oscuridad y la transformación que se ocultan en su interior. El allegro inicial trajo consigo las sombras danzantes, un reflejo de los pensamientos oscuros y la melancolía que anidan en lo profundo del protagonista. Fue como si la puesta de sol se fusionara con los demonios internos que lo acechan, creando un aura de inquietante expectación que se intensificó con cada acorde disonante. A medida que avanzaba la narrativa, el adagio reveló la minuciosidad con la que el protagonista afronta sus desafíos, como un músico que domina cada nota en una melodía reflexiva. El scherzo, o ese movimiento, me llevó a través de velas parpadeantes y luces danzantes que acompañaban los pensamientos más oscuros del protagonista. Era un juego macabro, una danza entre la luz y la sombra que contribuía a la sensación de inquietud, como si estuviera observando cómo las sombras mismas tocaban el instrumento de su mente. El minueto nos sumergió en la confusión y la distorsión del tiempo que el protagonista experimentaba. Los momentos se alargaban y acortaban,
como si el tiempo mismo estuviera siendo manipulado por una fuerza incontrolable. Este movimiento añadió un matiz de ansiedad a la narrativa a medida que el caos interno se hacía más evidente. Con el rondó, el relato tomó un giro hacia lo psicótico. La música de Tchaikovsky se convirtió en la encarnación misma de la locura, una composición que tejía hilos de tormento alrededor del protagonista. Los acordes se entrelazaban con gritos y risas en un crescendo cacofónico, intensificando la sensación de caos que se apoderaba de su mente. El largo nos sumergió en un abismo de mente fracturada. Las sombras se convirtieron en guardianes oscuros y las emociones turbias danzaron en una pesadilla palpable. Este movimiento profundizó la exploración de los abismos de la existencia humana, donde la línea entre realidad y sueño se desvanecía. Y así, en el clímax del relato, el final surgió como un amanecer lento y pausado, similar al despertar de un largo sueño. Los rayos de luz disiparon las sombras mientras la música de Tchaikovsky se transformaba en un lamento melancólico que resonaba en lo más profundo del alma del protagonista. Las cicatrices emocionales perduraban, recordando la travesía a través de la oscuridad y la transformación experimentada. La historia se desvaneció en silencio, dejando una pregunta suspendida en el aire, como la última nota que se resistía a desaparecer. La experiencia del protagonista, envuelta en misterio, dejó una marca profunda en mi mente y corazón como director y en el de cada lector. El cierre del relato, como el último acorde en una composición musical, se desvaneció, pero la resonancia perdura en las emociones y reflexiones que evoca. Con profunda admiración por la obra y su creador. Emilio Verdú. Biografía ficticia de Emilio Verdú. Emilio Verdú, nacido en una pequeña villa mediterránea, demostró un amor apasionado por la música y la culinaria desde una edad temprana. Desarrolló un enfoque único y vanguardista para la música, inspirado por los sabores y aromas de su tierra natal. Su destreza musical y su conexión con los sentidos lo llevaron a ser conocido como el maestro de las sinestesias sonoras. Emilio estudió en prestigiosas academias musicales, pero siempre buscó formas de fusionar sus dos pasiones. Fue mientras trabajaba en un viñedo que se le ocurrió la idea de crear una sinfonía inspirada en el tomate, un ingrediente esencial en la cocina mediterránea. Con su orquesta, la Sinfonía del Tomate, Emilio quería expresar la complejidad de este humilde ingrediente a través de la música. Bajo su dirección, la orquesta desarrolló un repertorio único que evocaba los distintos aspectos del tomate, desde la dulzura de los tomates maduros hasta la acidez de los verdes. Utilizó instrumentos tradicionales y experimentales para recrear los diversos matices, incluso incorporando sonidos como el crujir de las hojas de tomate y el estallido de una piel madura. Emilio Verdú se convirtió en un visionario en la intersección de la música y la gastronomía, y sus presentaciones atrajeron a amantes de la música y la comida por igual. Cada concierto se convirtió en una experiencia multisensorial, donde el público no solo escuchaba la música, sino que también experimentaba los sabores y aromas que la inspiraron. A lo largo de su distinguida trayectoria, Emilio Verdú desafió las convenciones arraigadas y evidenció que la música ostentaba el poder de transmutar la experiencia auditiva en algo trascendental, adentrándose en la esfera de otros sentidos. Fue así como este destacado director entabló una colaboración con un apasionado escritor, dando lugar a una simbiosis artística donde sus destrezas musicales se entrelazaron con la profunda impronta creativa del autor de la obra en cuestión. Su legado perdura en la memoria y los corazones de aquellos afortunados que tuvieron el privilegio de participar en sus inolvidables y conmovedores conciertos. Autor: Tomás Arriani.